Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que la gracia del Señor, la misericordia esté sobre sus vidas y le damos gracias, como siempre decimos a Dios, por este espacio que nos da de compartir la palabra de Dios, las enseñanzas, aquello que Dios quiera decir y hablar a nuestra vida, que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón. En este momento tenía el deseo de compartir un pasaje, un versículo de la Biblia en uno de los primeros libros, el primer libro de la Biblia en Génesis, pero en su final. En el capítulo 50 del libro de Génesis hay un versículo que es el 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estas palabras lo dijo un joven, un hombre que había pasado por algunas experiencias bastante complicadas en su vida, pero que Dios había glorificado su vida y se había glorificado en su vida. Estamos hablando de José. José es uno de los hijos de Jacob, Israel, llamado en este tiempo Israel, donde sabemos que Dios lo tomó, su padre Abraham, Isaac, y para formar este pueblo maravilloso. Pero en sus comienzos, uno de sus hijos, Jacob, José, nos cuenta la palabra de Dios que tenía un precioso don que era el poder interpretar los sueños, soñar y ver visiones en el cual eran visiones de Dios, no eran simples sueños, sino que eran visiones de Dios que le daban a entender los propósitos que tenía para con su vida. Y estamos hablando en el contexto de que José justo se encuentra a lo último ya, antes de morir, dice estas palabras, como resumiendo todo lo que sus hermanos habían pretendido o habían hecho contra él, para herirlo, para lastimarlo, pero que Dios había conducido esto a bien. El propósito de este pasaje, y quería remarcar, hablar acerca del perdón, lo importante que es el perdón. Nosotros hemos sido objeto de ese perdón. La gracia, la misericordia de Dios se manifestó a nuestra vida y hemos sido perdonados de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestra manera en que llevábamos adelante nuestra vida, con errores, con faltas. Pero sin embargo, un buen día, un maravilloso día, hemos recibido el perdón de Dios. En el Salmo maravilloso, que es el número 32, el salmista David describe y escribe claramente acerca de la dicha del perdón. Describe de una forma maravillosa cuál es el sentimiento de ser perdonado por Dios. Cuál es ese descansar en Dios por haber recibido este regalo maravilloso que es el perdón de Dios. Dios hace de nosotros nuevas criaturas, nos perdona, nos restaura. Es maravilloso sentir ese sentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón. La dicha del perdón. Pero lo maravilloso, y creo que lo más complicado de todo esto, es cuando nos toca a nosotros actuar de esta misma manera. Cuando nosotros somos los que debemos perdonar a los demás. Es un desafío muy grande, porque no es algo que nazca o brote de nuestro corazón. Jesucristo, hasta el último tiempo de su vida, su ministerio aquí en la tierra, crucificado allí en la cruz, estuvo perdonando, estuvo obrando, estuvo derramando su vida y aún pidiendo a Dios por todos aquellos que estaban haciendo lo que realmente estaba mal, pero que estaba dentro de los propósitos de Dios. Por eso Él clamó a Dios y le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y uno de los que estaban crucificados junto a Jesús también clamó por este perdón. Dijo: cuando vengas en tu reino, yo te pido que te acuerdes de mí, pidiendo misericordia y perdón. Y aún en ese último instante de su vida, de su ministerio en la tierra, Cristo lo perdonó
y le dio esa promesa maravillosa que todos conocemos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero qué difícil, qué complicado es nosotros poder perdonar a los demás. Qué difícil que es poner ese sentimiento por delante contra muchos otros sentimientos, que es la ira, el enojo. Hay una definición de perdón que existe, que lo podemos buscar en un diccionario, que dice claramente que es abandonar el resentimiento contra alguien o el deseo de castigarlo. Eso es lo que sentimos cuando no perdonamos. No abandonamos este deseo, queremos castigar, queremos hacer justicia, queremos nosotros tomar parte y poder vengar una situación. No buscamos, no clamamos a Dios para que nos dé esa gracia necesaria para poder perdonar a los demás. A veces comprendemos y sabemos que vienen situaciones realmente muy difíciles que no son dignas de perdón, porque sentimos que nos han lastimado, sentimos que nos han defraudado, sentimos que han hecho mal contra nuestra vida, contra mi hogar, contra mi familia. Han atentado contra mi buena fe, han atentado contra un sentimiento puro y genuino, que era la confianza, el amor. Y quizás hubo traición, hubo abandono, hubo desengaño. Entonces lo que menos brota de nuestro corazón es el perdón. Pero la palabra de Dios nos alienta a que nosotros podamos ser perdonadores. Cuando Cristo enseña claramente acerca de esa maravillosa oración del Padre Nuestro, enseña claramente que nosotros, dice, Señor, perdonas nuestras deudas, las ofensas, aquello que está mal, así como nosotros también lo hacemos con aquellos que nos ofenden y nos traicionan y ponen en nuestra vida mal, una maldad. Pero qué difícil que es poner ese sentimiento por delante. Qué difícil es buscar la ayuda de Dios para poder perdonar. El perdón hace que un alma pueda liberarse y pueda sentirse tranquila, pueda sanarse. El enojo, la ira, trae resentimiento a nuestras vidas y lo único que hace es amargar nuestra vida y no salir de una situación. A veces sabemos y vienen cosas muy difíciles que no son dignas de perdón, pero tenemos que buscar refugio en la palabra de Dios para que pueda salir ese don, la gracia, la misericordia de Dios para perdonar a los demás de manera tal que nosotros podamos sentir el alivio. Quizás usted debe estar pensando en este momento, seguramente que este muchacho, este hombre que está hablando, no está pasando por las cosas que yo he pasado, no le ha pasado cosas que a mí me han pasado. Déjame decirle que el que más padeció en todo esto, o en nuestra vida, en nuestro andar, fue Jesucristo, y Cristo nos dio el ejemplo supremo de perdón. Y no hay nada que Él no haya perdonado, no hay nada que Él no pueda perdonar. Y Él quiere que usted pueda abrir su corazón para poder buscar, sacar ese sentimiento del perdón, para poder aliviar su vida, aliviar su alma y salir de esa situación. El enojo, la ira, hace que nosotros no prosperemos, no estemos bien con los demás, no estemos bien con nosotros. Hace que nuestras metas y nuestros anhelos se vean truncados porque existe esa raíz de amargura que no hace que nosotros podamos crecer en muchos aspectos de nuestra vida, principalmente en el aspecto espiritual, en el aspecto que me conecta y que me contacta con Dios y que me hace vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque no puedo dejar el enojo. Jesucristo enseñó en su palabra que nosotros debemos perdonar. Cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? No, ustedes conocen bien el pasaje ahí en Mateo. Hasta 7 veces, le dijo. Jesús dijo, te digo que hasta 70 veces 7, pero acá no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de actitudes. No saque la cuenta cuánto es 7 por 7.
o 70, 7 por 70. No es esa la cuenta, no es esa la idea de Jesucristo. No le quería dar ese ejemplo numérico a Pedro. Le quiso decir, Pedro, tenés que perdonar cuantas veces sea necesario. Tenés que mostrar ese don de Dios que has recibido en tu vida hacia los demás. Usted piense que Dios le perdonó de todas sus maldades, de todos sus pecados, de todo aquello que usted seguramente nunca había pensado, pero usted era enemigo de Dios. Y Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario nos ha reconciliado con Dios. ¿Para qué? Para otorgarnos el perdón. Un perdón que no merecíamos. Definitivamente no era para nosotros. El destino era la perdición eterna. Pero sin embargo, Cristo, con esta obra maravillosa, perdonó nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que Dios arrojó todos nuestros pecados al fondo del mar y que simplemente nunca más se acordará de ellos. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no podemos anhelar o buscar estos mismos sentimientos? No por una voluntad propia, no por algo que nosotros podamos hacer, sino buscar refugio en la palabra de Dios para que ese sentimiento pueda florecer y poder tener la bendición, la gracia de poder perdonar a los demás. Por ahí, en el mundo hay un dicho, ¿no?, que dice que el errar es humano, que el perdonar es divino. Solamente poniendo en relieve de que el que puede perdonar es Dios y no nosotros. Que el perdón pertenece a Dios y no a los hombres, pero no es así y no es lo que enseña la palabra de Dios. Jesucristo también enseñaba acerca de una parábola, ¿no? La famosa parábola de los deudores. Aquellos que tenían una gran deuda y su Señor los llama a rendir una cuenta al primero de ellos y debía mucho dinero, mucha plata, de tal manera que no podía pagarla porque era muchísima plata. Pero este hombre le rogó a su Señor y dijo, te pido que me perdones, no tengo forma, buscaré la forma de pagártelo, haré lo necesario, pero en este momento no puedo. Y clamó a misericordia, tanto que este hombre tuvo misericordia, este Señor, y le perdonó toda su deuda. El resultado era que él, de todo esto que él tenía que pagar, tenía que ir a la cárcel, iban a vender a su familia, era terrible, pero sin embargo, este hombre fue movido a misericordia y le perdonó toda su deuda. Este hombre se fue, perdonado, a la calle y se cruzó con un compañero, dice, con un consiervo, que le debía también algo de plata, mínimo, ni siquiera se acercaba a lo que debía él. Pero dice, la palabra nos enseña que no actuó de la misma manera. Por el contrario, lo atacó a su consiervo y pretendía que se lo pagara ya, ahora. Y es más, estuvo dispuesto y lo mandó a la cárcel porque no le quiso pagar esa ínfima deuda que tenía. Los demás alrededor, cuando vieron todo esto, se enojaron, se frustraron. Vieron que estaba dando un mal ejemplo de algo que había sucedido hace poco, había sentido el perdón, había recibido el perdón. Sin embargo, fueron, le avisaron al Señor y el Señor hizo lo que tenía que haber hecho al principio. Lo mandó a la cárcel, vendió a su familia hasta que pagase toda la deuda. Pero él le dijo claramente, ¿por qué no hiciste lo mismo? Toda tu deuda se te fue perdonada. ¿Por qué no pudiste actuar de la misma manera? Si él había sentido esa paz, esa tranquilidad de ser perdonado, ¿por qué no actuar de la misma manera que actuó el Señor para que el prójimo pueda sentir esta misma sensación? A veces nosotros no queremos aflojar en nuestro sentimiento cuando realmente reconocemos que hemos sido perdonados, que hemos sido transformados, que todos nuestros pecados fueron lavados. ¿Por qué nosotros no podemos actuar de la misma manera? Dios quiera que podamos buscar en la presencia de Dios, en su palabra, esta maravillosa dicha del perdón, como dice el salmista, pero experimentar perdonando a los demás. Sentir esto que siente el Señor al perdonarnos, esta paz, esta tranquilidad, este deseo de reconciliar las cosas,
para poder salir del estado en que nos encontramos. No hay nada más maravilloso que sentir el perdón, pero no hay nada más maravilloso que perdonar. Sabiendo de que nosotros abandonamos todo sentimiento de ira, de enojo, de venganza, lo dejamos de lado. Quizás debe estar pensando, no tiene idea este muchacho lo que está diciendo por lo que yo estoy pasando. No hay forma de que yo perdone lo que me hicieron, no hay manera. Bueno, déjeme decirle que sí hay manera, y esa manera es dejando a Jesucristo que entre en su vida, que obre en su corazón, que toque su vida y poder demostrar así que usted puede tener ese don, esa gracia de perdonar. Para que Dios pueda transformar cualquier situación. Dios transforma, Dios cambia, Dios hace milagros en nuestra vida y a través de nuestra vida si actuamos de esta manera, porque son promesas de Dios. Perdona nuestras deudas, enseña como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Para qué? Para no ponernos, no meternos en ningún tipo de tentación. No hay nada más maravilloso que poder perdonar, que poder ser librado de este sentimiento de ira, de enojo, cualquiera sea la situación. Sí, humanamente hay cosas que no podemos sobrellevar. Humanamente sentimos que estamos atados a esta situación. Este joven José era un preferido, vamos a decir, de su padre porque tenía buenas ropas, le daba la mejor ropa y tenía este don de interpretar los sueños y tenía este don también de contarlo, compartirlo, cosas que no le caían bien a sus hermanos. No le cayó para nada bien que les dijera en uno de sus sueños, sus relatos, comparado ahí, decía, vi que estábamos haciendo manojos y mi manojo que era más grande y el manojo de ustedes se inclinaban ante él. Y esto era una profecía porque esto iba a pasar cuando él iba a ser coronado príncipe de Egipto. Esto iba a pasar. En el momento sus hermanos no pudieron verlo y por supuesto lo único que salió de sus corazones fue ira. Tanto así que lo llevaron a un lugar y los hermanos querían matarle. Solo uno no quería matarlo, pero los demás lo querían matar. Y lo terminaron arrojando en un pozo. Usted conoce el relato. Lo arrojaron en un pozo, le mintieron al padre, le dijeron que un animal lo había matado, le sacaron las ropas, lo tiñeron con sangre de animales. Y no conforme con eso lo vendieron a personas que compraban esclavos. Y como fue la vida de José, llevada a Egipto. Estuvo preso, padeció en la cárcel, hasta que fue levantado y llevado a la casa de Potifar. También un jefe ahí de los soldados de Egipto estuvo en la casa de Potifar. De nuevo injustamente acusado de cosas que no hizo, de vuelta a la cárcel. Pero Dios en todo tenía un propósito, porque el corazón de José estaba apartado del mal y de la ira y de la venganza. Porque todo esto le estaba pasando porque sus hermanos habían decidido venderlo. Y Dios lo levanta también desde la cárcel, interpreta el sueño del faraón. Y cuando interpreta este sueño maravilloso de los años de abundancia y los años de sequía y de miseria, le dijo claramente, tenés que guardar estos 7 años de prosperidad, guardar mercadería, porque van a venir otros 7 que se van a complicar. Así hizo Faraón y le puso un anillo, lo declaró el segundo después de él. Y cuando sus hermanos vienen a Egipto buscando de mercadería, sucedió lo que él había dicho. Se inclinaron ante José pidiendo comida. Sin embargo, lo primero que hizo José fue preguntar por su padre, preguntar por su familia. En su corazón no había ira, no había enojo. Tuvo que tratar en su interior. En su interior evidentemente pasaban muchas cosas porque eran sus hermanos aquellos que lo habían vendido, aquellos que habían procurado matarlo. Pero ahora Dios lo había glorificado, Dios lo había puesto en un lugar maravilloso, terrenalmente. Ya estaba con el corazón en la presencia de Dios, pero terrenal y humanamente estaba en un lugar privilegiado. Era el segundo de Faraón. No había nadie que mandara más después de él. Entonces,
se cumplió lo que dijo cuando se arrodillaron. Dice la palabra que cuando él se reconoció a sus hermanos lloró amargamente, pero pudo perdonar a sus hermanos y trajo a toda su familia a Egipto para que tuvieran la misma posibilidad de comer, alimentarse. Dios usó la vida de José también en este momento, en este instante. En un momento en que en José los podía haber castigado, los podía haber mandado a matar, podía haber hecho lo que quisiese porque estaba con justa razón hacerlo con sus hermanos. Pero sin embargo, no lo hizo. Ahora piense, ¿qué voy a hacer yo con esta situación que está pasando? ¿Me voy a dejar llevar por la ira, por el enojo? ¿Voy a hacer que todo esto termine cada vez peor? ¿O realmente voy a abrir mi corazón a la palabra de Dios para que el perdón, la gracia, la misericordia pueda brotar de manera tal que pueda perdonar aún aquello que parece casi, digo casi porque en Dios todo es posible, casi imposible? Piense que Cristo derramó su sangre, entregó su vida cuando usted no lo merecía, cuando usted lo que merecía y lo que era para usted era el juicio, el castigo eterno. Sin embargo, Cristo se entregó por cada uno de nosotros dándonos el perdón. Ahora la palabra de Dios nos manda a que nosotros podamos hacer lo mismo, podamos perdonar, podamos darle la posibilidad a otro de ser restaurado. Y de esa manera nosotros también vamos a encontrar el gozo, la paz que viene de parte de Dios. Oramos para pedirle a Dios que haga esto en nuestra vida, en nuestro corazón, y que de este momento Dios pueda usar esta palabra para transformar esa situación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu perdón maravilloso que tú nos has dado, pero te pedimos que tú nos ayudes, tú nos des la gracia de tu Espíritu Santo para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, perdonar a aquellos que han hecho mal contra nuestra vida y que aún pretenden día a día lo peor para nosotros. Te pido que tú nos abras el entendimiento, la gracia, el corazón para poder tener esta gracia, este gozo de perdonar a los demás. Te pido en este momento que el que está escuchando tu palabra pueda abrir su corazón y pueda sentir el gozo de poder perdonar a los demás. Gracias te doy por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.